favor. Listo, comenzamos. Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos al webinar Índices de Sostenibilidad y Circularidad, organizado en coordinación por el Centro de Excelencia de Cambio Climático y Economía Circular de Latinoamérica y el Caribe, el capítulo regional ISWA-LAC, la Universidad y Salud y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Antes de comenzar, les compartimos algunos aspectos prácticos de esta sesión. El webinar tendrá una duración aproximada de 1 hora y media. Pueden enviar sus preguntas en cualquier momento utilizando el cuadro de preguntas y respuestas. Les pedimos que indiquen a qué panelista va dirigida su consulta. La sesión de preguntas y respuestas se estará realizando al final de las presentaciones, y al concluir se enviarán por correo electrónico tanto las presentaciones como la grabación del evento a las personas registradas. La moderación de este espacio estará a cargo de Marcelo Rosso, representante del capítulo regional ISWA-LAC, a quien le cedo la palabra. Muchísimas gracias, Bettina. Buenos días a todos los presentes en el día de hoy a esta nueva webinar. En carácter de moderador, le voy a dar la palabra a Marco Bravo, que él nos va a hacer unas palabras de introducción en nombre del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Marco. Muy buenos días a todos y todas. Gracias, Marcelo, por la moderación. Simplemente destacar que desde el PNUMA estamos muy comprometidos con este tipo de iniciativas que se promueven a partir del Centro de Excelencia de Cambio Climático y Economía Circular y desde la Universidad y Salud junto con el capítulo regional de ISWA. Pero asimismo también destacar que estamos comprometidos con esta transición desde los esquemas lineales de consumo, producción y descarte hacia modelos circulares en lo que respecta a la gestión de nuestros residuos, particularmente tomando como elementos de base y temas que ya hemos visto anteriormente, como lo es la responsabilidad extendida del productor, como son los análisis de ciclo de vida para las distintas corrientes y todo lo concerniente a el concepto de jerarquización de los residuos, de manera tal de que la disposición final sea la última opción viable después de promover la reducción en la generación de residuos o su recuperación, reciclaje o valorización. Como ustedes también ya pueden haber apreciado en nuestras distintas intervenciones, hemos advertido que para la elaboración de planes, estrategias y políticas públicas relativas a este tema, hacia la reducción de los volúmenes de residuos, se requieren principalmente tres cosas fundamentales, entre muchas otras igual. Pero la recuperación de datos robustos, su análisis y su posterior monitoreo. Para ello es necesario, por cierto, contar con indicadores oportunos que den cuenta de cómo es una situación en particular y en un determinado momento. En este sentido, promovemos el trabajo a nivel regional tendiente a elaborar diagnósticos con base en el levantamiento de datos e información, lo cual nos permita, por cierto, ir en línea con las distintas demandas y realidades que tienen los países en la región. Trabajamos con distintas redes regionales desde el PNUMA con las cuales promovemos actividades en el marco de la Coalición para el Cierre Progresivo de los Basurales a Cielo Abierto, y desde el ámbito académico impulsamos, y aquí me gustaría también saludar a la Universidad y Salud, desde Atilio, con el trabajo que desarrollamos dentro del Consorcio Universitario para la Gestión Sostenible de los Residuos en el ámbito académico. Quisiera entonces finalmente saludarlos a todos quienes nos acompañan el día de hoy, especialmente a Marcelo, Atilio, Lucía y María, que hacen de esto también un aporte para la organización del webinar, y a nuestros panelistas el día de hoy, que son Carlos, Natalia y Cecilia. Un placer, Marcelo, y gracias por la colaboración. Muchísimas gracias, Marco, por tus palabras. Excelente introducción. Así que nuevamente las gracias. Ahora le voy a dar la palabra a Lucía Barcia, que ella es la presidenta de la Asociación para el Estudio de Residuos Sólidos, que es miembro nacional de ISWA en Argentina, miembro también del capítulo regional para Latinoamérica y el Caribe de ISWA, y miembro también del Centro de Excelencia para el Cambio Climático y Economía Circular que hemos desarrollado con base en Uruguay. Lucía, tus palabras. Buenos días a todos. Gracias, Marcelo, por la presentación.
y muchas gracias a Marco Bravo por toda la explicación que nos ha dado. Y bueno, un honor y un placer estar aquí dentro de estos webinars que realizamos a los efectos de poder difundir y profundizar el compromiso de los comportamientos como base de la recuperación de los problemas que tenemos hoy en relación al ambiente. Y también un placer recibir a nuestros expositores y teniendo en cuenta que estas herramientas son las que realmente ayudan a medir y poder evaluar el impacto que tienen las acciones, los productos y también los servicios dentro del medio ambiente y para con todos los temas que tienen que ver hoy con el cambio climático y demás. Estos indicadores nos permiten a nosotros cuantificar y poder expresar el grado de sostenibilidad que tienen las acciones dentro de una empresa o una organización, y creo que todos los que están concurriendo en el marco del programa de estos webinars tienen una relación directa y van a poder aprovechar las excelentes exposiciones que vamos a tener hoy. Así que nuevamente agradezco. Que tengan buenos días y que sea fructífera la jornada. Muchísimas gracias, Lucía, por tus palabras. Ahora le voy a dar la palabra a Atilio Sabino. Creo que no requiere mucha presentación. No obstante ello, él es miembro ya de larga data, creador, fundador tanto de la ARS como del Centro de Excelencia para el Cambio Climático y Economía Circular que tenemos en Uruguay. Él fue presidente de ISWA también, así que sin más, Atilio, el piso es tuyo. Gracias, Marcelo. Bueno, un gran gusto, bienvenidos. Y bueno, como bien decía Marcelo, uno a lo largo de su vida usa distintos sombreros. Los que me toca representar hoy son el de la Universidad de Salud y el del Centro de Excelencia de Cambio Climático, con objetivos comunes, ambos en la idea de ahondar en el estudio, el conocimiento de los temas. Entendemos que están dentro de la movida ambiental de estos momentos, como es el tema del cambio climático y economía circular, pero que hace en su totalidad, dentro de los que estamos en la gestión de residuos, un necesario avance en cuanto a los temas curriculares, a los temas de conocimiento, etcétera, etcétera. Estando presente el presidente del Centro de Excelencia de Cambio Climático, que es mi amigo Carlos Silva Filo, está un poco de más que yo esté dirigiendo la palabra, pero bueno, aprovecho esta circunstancia con algunos pequeños avisos de lo que vamos a realizar este año desde la universidad y del centro. Como muchos saben, en nuestra diplomatura de Cambio Climático y Economía Circular se va a dictar a partir del segundo semestre de este año en su cuarta edición. Y en este primer semestre estamos terminando los contenidos de otra diplomatura dedicada a analizar los distintos abordajes para la reducción de emisiones de metano. Creo que este es un tema en el que ya más de 150 países han comprometido a través del denominado Methane Pledge del Acuerdo de París, la reducción de gas metano un 30% hacia el 2030. Nos parece entonces que entrar en los conocimientos de qué manera el sector de residuos puede contribuir significativamente a la reducción de este gas tan contaminante es un paso adelante. Así que gracias Carlos, gracias Natalia, gracias Cecilia por presentarnos temas que hacen a la vida ambiental de las empresas. Así que un gran gusto y adelante. Gracias, Atilio, por tus palabras. Ahora, para continuar con la presentación, que es lo que todos vinieron a escuchar, vamos a proceder a darle la palabra a Carlos Silva Filo, a una audiencia que no deja de crecer minuto a minuto en el número de participantes. Les cuento, Carlos Silva Filo es abogado especialista en sostenibilidad y residuos sólidos,
de Brasil con experiencia internacional. Él fue presidente de ISWA recientemente, hasta septiembre del año pasado. Es socio de la consultora S2F Partners en Brasil. Es miembro del Consejo Consultivo del Secretariado General de las Naciones Unidas para el tema de basura cero. Es actualmente presidente del Centro de Excelencia para el Desarrollo de la Economía Circular y el Cambio Climático en Latinoamérica y el Caribe, que forma parte del capítulo regional de Latinoamérica y el Caribe de ISWA. Es coordinador general del Atlas Mundial de Residuos Sólidos para el Programa de Naciones Unidas de Medio Ambiente, el PNUMA, y autor del libro Residuos Sólidos, lo que dice la ley. Carlos, el piso es tuyo. Adelante. Hola, muy buenos días a todos y todas. Es un gran placer, un gusto estar acá en este webinar. Muchas gracias, Marcelo, por la introducción y también gracias a Marco, Lucía y Atilio por las palabras inaugurales. Y es un honor hablar hoy en este webinar en que hoy justamente tenemos el Día de la Tierra. Es un día muy especial para todos nosotros que trabajamos en esta agenda ambiental, en esta agenda que nos permite mirar no solamente el pasado, pero también hacia el futuro para poder ajustar el ritmo, las acciones y coordinar las mejores inversiones, vamos así a decir, de cómo debemos avanzar. Y mirando hacia el futuro, estamos también desde ya mirando al Congreso Mundial de ISWA de este año que vamos a tener en octubre en Buenos Aires y a donde muchas de estas discusiones, de estas presentaciones y reflexiones van a estar presentes para que junto con expertos de todo el mundo podamos avanzar rumbo a un futuro más sostenible. En este momento, lo que tenemos hoy y es la importancia del tema de este webinar es justamente de poder analizar cómo las normas internacionales y la gestión de residuos pueden soportar, apoyar la transición hacia una economía circular. ¿Y por qué esto es importante? Porque como yo mencioné, hoy es el Día de la Tierra y lo que estamos haciendo es dejar una huella muy sencilla en la estructura del planeta. No estamos hablando solamente de hábitos y acciones que son un tanto cuanto que generan emisiones, como ti lo mencionaba, o que desechamos residuos, pero todo el conjunto de actividades, lo que estamos haciendo, está dejando esta huella sencilla en el planeta y en este momento, de acuerdo con los estudios más recientes, lo que tenemos es una triple crisis planetaria, una crisis de contaminación, una crisis de pérdida de biodiversidad y una crisis de calentamiento global. Todas juntas que son como un potencial muy intenso de afectar las actividades, de afectar la naturaleza y afectar la sociedad. Y lo que como un punto de externalidad y visibilidad más próximo de todos nosotros es que está cercano en nuestro día a día en las ciudades es justamente la generación de residuos o como podemos mirar acá en la pantalla la generación de basura porque lo que tenemos acá se puede ver es justamente una complejidad de materiales todos juntos desechados en un mismo sitio, Y esto fue un punto de partida de un análisis que hicimos
por ISWA juntamente con el PNUMA, que resultó en la publicación de esta perspectiva mundial de residuos que hicimos en el año pasado. Y es muy interesante, y yo podría decir muy inteligente, el título de la publicación, que es justamente el fin de la era de los residuos, la transformación de la basura en recursos. Entonces, este es nuestro norte. Este debe ser el guía para dónde vamos a movernos, para dónde tenemos que movernos. ¿Por qué? De acuerdo con el modelo usual, lo que vamos a tener es crecer de una generación de 2.1 billones de toneladas de residuos sólidos generados en 2020 hacia un 3.78 billones de toneladas en el 2050. Lo que vemos, de acuerdo con los estudios de fundamento de la publicación, es que la conexión entre el PBI, el poder de compra de una sociedad, está directamente relacionado con la generación de residuos. Entonces, de acuerdo con este modelo usual económico que tenemos hoy, cuanto más avanza económicamente una sociedad, más residuos son generados en esta misma sociedad. Y esto es la proyección que tenemos para el 2050, en que analizamos cómo o cuáles son los factores que van a afectar, que van a influenciar este crecimiento de la generación de el 2.1 billones de toneladas para el 3.78. Y lo que podemos ver, lo que podemos mirar acá es que el crecimiento poblacional va a tener una influencia, va a afectar el crecimiento obviamente de la generación, pero el crecimiento económico va a afectar 2 veces más este crecimiento. Entonces tenemos que mirar este punto específico, porque de un lado no vamos a hacer un control del crecimiento poblacional, pero sí podemos hacer justamente un control o una forma más inteligente de cómo soportar el crecimiento económico sin hacer este impacto en la generación de residuos. Y un punto de preocupación de este crecimiento, de este aumento en la generación, y es justamente con la gestión de estos materiales, porque hoy día, estos son los datos más actuales que tenemos, es que un 62% de los residuos generados en el mundo tienen un destino controlado. Entonces tenemos como un 30% que siguen para rellenos sanitarios, un 19% para reciclaje y un 13% para recuperación energética. Pero en este ciclo, en el siglo 2021, en el ciclo 2021, en el año 2025, aún tenemos un 38% de todos los residuos generados en el mundo que no tienen un destino adecuado, que siguen para basurales a cielo abierto o quema a cielo abierto. Es algo muy sencillo percibir que esta cantidad de residuos que van a sitios inadecuados es el doble de la cantidad que sigue para reciclaje. Tenemos muchas campañas, muchos mensajes, muchas información sobre la necesidad de reciclaje, pero hoy día en la media mundial tenemos un 19%, en cuanto tenemos un 38% que siguen para destinos no adecuados. Y en este punto lo que tenemos que también mirar son los costos de la gestión de residuos en el mundo. Un 60% de los costos actuales, que suman un total de 252 billones de dólares, un 60% es
costo logístico, costo de recolección y un 40% tenemos con costos de tratamiento, valorización y destinos finales, en que hay una repartición entre costo de relleno sanitario, de recuperación energética, de reciclaje y también un costo de mantener o enviar los residuos a estos basurales a cielo abierto. Y si no cambiamos el modelo actual, lo que va a pasar es que en 2050 casi el doble de la cantidad que tenemos hoy de residuos en destinos inadecuados van a seguir y también vamos a aumentar en otros puntos que siguen no tan avanzados. Por eso esta publicación nos ofrece una perspectiva de que tenemos que avanzar, tenemos que soportar la transición de la gestión del modelo usual hacia una economía circular. Para esto analizamos tres escenarios. Un que es nada cambia, continuamos con el modelo tradicional. Tenemos un modelo, una perspectiva intermedia que es traer la gestión de residuos bajo control, en que se avance en la prevención de la generación y en la mejora de la gestión con un cierre, con de las prácticas inadecuadas y un incremento en los procesos de reciclaje. Y por fin, un escenario que es el escenario de economía circular, en que tenemos que promover un cambio en los modelos económicos con menos uso de los recursos, con la desvinculación de la generación de residuos del crecimiento económico y con un incremento en las prácticas de reciclaje hacia un 60%. Para esto es imperativo seguir la prioridad de acciones de la jerarquía de la gestión de residuos y promover justamente un modelo de circularidad en que la industria de gestión de residuos y recursos esté en el centro de este modelo, en un momento de compartir conocimiento desde el proceso del diseño y de la creación para fornecer materiales y energía en el proceso de producción y gerenciar los recursos que están puestos en la vida urbana. Si seguimos en este sentido, de acuerdo con la publicación, vamos a salir de un costo neto total de 361 mil millones de dólares de 2020, que son los 252 billones de costos directos sumados a un costo de externalidades para una posibilidad no más de un coste, pero sí una ganancia neta total de 108 mil millones de dólares con una gestión de residuos bajo la economía circular. Este es el punto de cambio, este es el punto justamente de cambio de paradigma para que podamos avanzar de este modelo, no solamente económico lineal, pero también de gestión de residuos lineal. Y la conclusión de esta publicación es que la transición hacia una economía circular con enfoque en abordaje de cero residuos es la única ruta para un futuro seguro, sostenible y asequible. Y para apoyar esta transición, ya tenemos las normas internacionales que están disponibles y son relevantes, que nos ayudan tanto en términos de industrias privadas, del sector de residuos, pero también de gestión pública en que se haga este proceso y este movimiento. Acá como ejemplo, yo
considero como las más relevantes, las normas ISO de la serie 14001 de gestión ambiental y 14040 de análisis de ciclo de vida, la Convención de Basilea y la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Pero más importante y más recién de estas es la serie de normas ISO 59000, que son justamente las normas que nos ofrecen, que fueron diseñadas para promover la transición hacia una economía circular con los estándares, definiciones, herramientas y recomendaciones que van a nos dar la base para hacer esta transición. Son algunas normas en este conjunto todo. Una muy importante es la norma 59004, que nos ofrece los conceptos y la guía para esta implementación juntamente con las otras normas y con un concepto bastante directo y objetivo, que es lo que nos pueda dar un conforto y una seguridad para que esta transición realmente sea efectiva en la práctica, que es justamente de que la economía circular se define como un sistema económico que utiliza un enfoque sistémico para mantener un flujo circular de recursos, regenerándolos, reteniéndolos o añadiéndolos valor y contribuyendo al desarrollo sostenible. Como objetivos y principios tenemos que en principio eliminar los residuos. Es el primer objetivo de la economía circular, seguido de circular justamente productos con su máximo valor. Esta es la propia idea de circularidad, que es justamente hacer utilizable algo que ya no tiene valor para otra persona, pero manteniendo o añadiéndole valor, y por fin regenerar la naturaleza por procesos que sean favorables al medio ambiente. Como un diseño práctico y visual de lo que estamos hablando, me gusta mucho este, que es del PNUMA, que nos muestra los diferentes ciclos y de circularidad entre los diferentes actores, que justamente para podermos comprender a dónde estamos y cómo vamos a conectar con estos, y nos ofrecen justamente los pilares, los principios de este modelo de economía circular que están en la norma ISO que yo mencioné. Como posibles acciones para esta transición, tenemos justamente acciones de educación y pesquisa, de innovación, de colaboración y redes, de comportamiento de los usuarios, digitalización, servicios financieros y, como estamos hablando, de legislación, normas y políticas públicas que pueden incorporar estos principios y avanzar para este modelo de economía circular. Como ejemplos de oportunidades circulares para el sector de gestión de residuos, tenemos por ejemplo en el transporte de residuos, en las actividades de tratamiento, en la disposición final, actividades de recuperación y también de las actividades en la recolección. Entonces, en las diferentes áreas de gestión de residuos, en las diferentes fases de actividades, podemos tener justamente acciones de circularidad. Y como guías para consulta, solamente para dejarles de contenido de dónde consideramos que es importante hacer esta transición, justamente tenemos una publicación del Instituto PNRS, que es Instituto Brasileño de Residuos, y
tenemos también la publicación de que es de donde contribuimos que la economía circular en la práctica, que es un guía de la Confederación de las Industrias acá de Brasil. Lo que podemos pensar es justamente si miramos al espejo y continuamos con las prácticas del pasado o si avanzamos hacia un futuro. Para tanto, tenemos que comprender que el sistema de gestión tradicional está agotado, que es urgente un cambio de paradigma y la transición de residuo como basura en residuo como un recurso, pero para tanto consideramos que falta capacidad técnica, tenemos que avanzar con esta capacitación técnica, faltan marcos legales para soportar de una manera con seguridad jurídica legal esta transición y un tanto de conciencia a la sociedad. Y la armonización internacional es de gran importancia para facilitar el comercio, la innovación y la gestión ambiental coherente, promoviendo la circularidad de recursos y materiales. Y recordando, todo esto tiene que pasar, esta transición tiene que justamente acontecer con la industria de residuos y recursos en el centro, porque es justamente quienes van a asegurar que esta circularidad de productos, bienes y materiales y energía acontezca en la práctica. Le agradezco muchísimo la atención. Estamos a disposición para continuar intercambiando ideas, reflexiones y espero vernos en el Congreso de Residuos Buenos Aires, octubre de este año. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos, por tu excelente presentación y seguro que sí, estaremos acá en el Congreso desarrollando, ya que serás uno de los panelistas principales, así que tendrán oportunidad de escucharte nuevamente aquellos que se hagan presente en el Congreso. Ahora vamos a dar la palabra a Natalia Redolfi. Ella es ingeniera ambiental, ha realizado un máster en tecnología y gestión medioambiental, el programa de sustentabilidad y negocios y el programa ejecutivo de responsabilidad social empresaria. Posee más de 24 años de experiencia en Argentina y en América. Asesora empresas, así como organismos multilaterales y organismos públicos. Se especializa en gestión ambiental y sustentabilidad empresaria, acompañando en el diseño de estrategias de sustentabilidad empresarial, elaborando reportes para estas empresas relacionados con sustentabilidad de acuerdo con los estándares GRI y gestión ambiental y huella de carbono. Natalia, el piso es tuyo. Gracias, Marcelo. Antes de arrancar, muchas gracias a todos los organizadores por este espacio que nos dan. Vamos a estar compartiendo este ratito con Cecilia, hablando de sostenibilidad, o sea, los índices de sostenibilidad, cómo empezamos a medir, en base a lo que comentaba Carlos, cómo empezamos a medir, y no solo para reportar, sino también para empezar a medir y a definirnos métricas y objetivos y empezar a avanzar en lo que es la gestión. Vamos a estar charlando en específico del estándar Global Reporting Initiative en este ratito y Cecilia luego les va a contar un caso en la industria cementera que hemos tenido. Así que muchísimas gracias. La idea es ir viendo una breve introducción al Global Reporting Initiative como estándar de reporte de información de triple desempeño, triple impacto, ver cómo ese estándar fue evolucionando hacia la circularidad, entrar en específico en los estándares temáticos GRI 301 y 306, que son los que más, dentro del paquete ambiental, son los que más trabajan o incorporan aspectos de sustentabilidad, y después avanzar un poquito en lo que es el contexto internacional que tenemos hoy por delante y cómo se está trabajando todas las cuestiones, las dinámicas y las prácticas asociadas a reporte. Si tenemos que pensar por un minuto cómo comenzó el Global Reporting Initiative,
Allá por el año 89 hubo un derrame muy importante del Exxon Valdez en las costas de Alaska y en ese momento muchas iniciativas asociadas a lo que era ONGs empezaron a trabajar con el apalancamiento y el apoyo de parte de Naciones Unidas en la generación de un espacio que permitiera la construcción de herramientas para que las empresas hicieran accountability de los impactos ambientales y sociales. En el año 97 se lanza lo que se crea el Global Reporting Initiative con base inicial en Estados Unidos, luego migraría hacia lo que es Europa. En el año 2000 accedió a lanzar la primera versión de sus guías de reporte de una determinada complejidad y como podrán ver, 2002-2006 fue trabajando y mejorando en lo que son las distintas ediciones. En el 2013 se trabajó de una manera muy importante en lo que es el análisis de materialidad, que un poquito más adelante les voy a contar. En el 2015, Naciones Unidas, por separado y de manera independiente, emite lo que es o convoca a la adhesión a los Objetivos de Desarrollo Sustentable. GRI no fue ajeno a esto y buscó el instrumento para tratar de hacer que las empresas que venían reportando con el estándar GRI pudieran dar cumplimiento o también adherir a la iniciativa de Naciones Unidas, reportando a través de sus indicadores. Fecha clave fue en el año 2016, cuando se lanza la última versión que hoy tenemos disponible todavía en lo que es los estándares GRI. Y en el año 19 empezó GRI a materializar lo que es el programa sectorial. Todo lo que es el estándar GRI per se aplica a todos los sectores industriales, con lo cual el armado de estos programas sectoriales individualmente permitió que GRI pudiera, o que las empresas, mejor dicho, pudieran responder a esos indicadores y aplicarlos de una manera más efectiva. ¿Cómo se compone y qué sostuvo hasta el día de hoy a GRI? Básicamente lo que buscó es, se construyó como una iniciativa de largo plazo. Su construcción es abierta, participan distintos grupos de interés, desde lo que es académicos, lo que son empresas, lo que son especialistas y científicos, digamos, en todas estas dinámicas, y distintos grupos de interés, también sindicatos a nivel internacional y gremios. Entonces, esta construcción viene siendo de aporte de valor de manera abierta y esto lo hace siempre que siga siendo una iniciativa bastante robusta. En lo que es multisectorial, sí, porque las empresas que han participado en la creación y en el aporte de las revisiones ha sido de distintos sectores a nivel internacional y siempre la adhesión y utilización de esta iniciativa o este esquema de reporte es voluntario. ¿Cuál es el objetivo que siempre tuvo? Básicamente es fomentar que las empresas comuniquen y reporten su desempeño. ¿De en qué dimensiones? Tanto en económicas como en sociales y en ambientales de la ocupación que tengan, sea una empresa de servicios, sea una organización que produzca bienes. Entonces, acá la idea es que las empresas reporten. Creo que hoy el desafío que tienen las empresas por delante es no solo reportar, sino entender que esta información para la cual están trabajando mucho puedan incorporarla dentro de sus sistemas de gestión y poder medir y plantearse objetivos de mejora. ¿Cómo ha sido la evolución en general en lo que es la incorporación de circularidad? Lo vamos a ver un poquito más adelante en detalle. Acá básicamente para que vean estas distintas instancias que fue lanzando GRI, fue avanzando desde una primera versión donde había indicadores que tenían que ver con los impactos ambientales, con el consumo de recursos y emisiones. No había mucho más indicador que eso. Fue incorporando temas de agua, de energía, de biodiversidad. Más adelante detalló un poco más todo lo que fue huella de carbono y gestión de residuos. Y en la última versión que les comentaba yo ahí, de la versión G, que llamaba el GRI, avanzó muchísimo en lo que es materialidad. ¿Qué es materialidad? Materialidad implica que una empresa o una organización va a identificar cuáles son los temas materiales, porque al principio, si uno aplicaba GRI, tenía que reportar de todas las cuestiones. Hoy lo que se busca es decir, bueno, ¿cuáles son los aspectos claves en temas ambientales, sociales y económicos? ¿Dónde están mis principales impactos? Y por el otro lado, no es solo lo que la empresa quiere decir, sino qué es lo que los grupos de interés
tienen expectativa y quieren escuchar y quieren saber sobre qué problemáticas. Entonces, el contexto, los aspectos de sustentabilidad que en esa geografía sean particulares, hacen que no hay materialidad que se replique a nivel internacional, aunque una empresa esté en igual sector productivo. O sea, las condiciones per se de una empresa va a tener una distinta materialidad. En la última versión que les comentábamos que tenemos disponible, ya los temas ambientales están mucho más ampliados y más detallados. Hoy podríamos decir que GRI y los estándares tienen 3 paquetes de información, podríamos decir. Los estándares universales que se aplican a cualquier empresa, sea de cualquier sector productivo y cualquier resultado del análisis de materialidad que haga. Versa en el GRI 1 versa en todo lo que tiene que ver con los principios que hacen al contenido y a la calidad de la información. El estándar 2 tiene que ver con el contenido de la información, con un detalle metodológico de cómo se avanza en el desarrollo de un análisis de materialidad, ¿sí? Y el estándar 3, dentro de los estándares universales, versa en cómo la empresa va a responder a esos aspectos materiales, detallando principalmente los enfoques de gestión, o sea, cómo gestiona esos aspectos materiales más allá de los indicadores cuantitativo que se requieran en los estándares temáticos. Como les comentaba, GRI tiene un plan de desarrollo, creo que son entre 12 y 15 sectoriales que tiene previsto. A la fecha está petróleo y gas, agricultura y acuicultura, carbón y minería. O sea, eso es lo que tenemos hoy disponible, pero hay una agenda de trabajo que tienen por delante. En cuanto a los estándares temáticos, tenemos la serie 300, que es donde vamos a estar hoy poniendo un poco la lupa, que son los indicadores ambientales, la serie 200, que tiene que ver con el impacto económico, y la serie 400, que tiene que ver específicamente con lo que es lo social interno, los empleados, y lo social externo, que serían comunidad, proveedores y otros grupos de interés, ¿sí? Particularmente, acá hago un paréntesis, en su última edición, GRI emitió el estándar 100, que es específicamente de biodiversidad, ¿sí? Pero tuvo un apartado específico. Cuando pensamos un poco en qué es lo que ha ido cambiando en lo que es la incorporación de los conceptos de economía circular, desde aquellas versiones G que les comentaba pre-2016 y la última versión que tenemos disponible desde el 2016, básicamente al principio el enfoque general era muy lineal, desde qué insumos teníamos, pasaban por una situación de producción y finalmente había residuos. No había un concepto de ciclo de vida muy evidente. Sí lo empieza a incorporar ahora y se empieza a considerar también lo que es el impacto a lo largo de la cadena de valor, ¿sí? Entonces, desde todo lo que tiene que ver el reconocimiento del consumo, del origen de los consumos y de la circularidad en los consumos, como también en los residuos, empezar a alinearse con los principios de economía circular, empezando a incorporar la factibilidad de reportar la jerarquía de gestión, indicadores asociados a la jerarquía de gestión de los residuos, empieza a ser más maleable y más abarcativo en su desarrollo. En lo que tiene que ver con los productos y servicios, inicialmente se abordaba únicamente a los envases y a los productos. Hoy la realidad es que está faltando todavía un indicador fuerte que tenga que ver o ponga en valor los esfuerzos en análisis y mejora de la durabilidad de los productos, la reparabilidad, la circularidad en la instancia de diseño. Hoy sí se está trabajando, o lo existente hoy permite que las empresas reporten esas posibilidades que están haciendo sobre la circularidad con proveedores, cómo se trabaja, qué se construye, qué iniciativas, y básicamente si hay mecanismos que permitan el registro de la información y el control de los procesos, ¿sí? A lo que tiene que ver con un concepto explícito de circularidad, no estaba mencionado en la versión original de GRI, hoy aparece en lo que es el estándar temático 306,
lateralmente como un contexto en lo que es el 301 y el 308, que está asociado a la gestión de proveedores, pero no tiene un estándar propio específico hoy de gestión de circularidad o de trabajo de economía circular. En lo que es materialidad, lo que les comentaba anteriormente, si una empresa está trabajando con el foco puesto en la circularidad y es un sector donde la circularidad es importante o la destaca, o la comunidad es un aspecto que le preocupa, la gestión de los residuos y cómo empoderar o potenciar la circularidad, eso debería surgir mismo en el análisis de materialidad, aunque hoy no exista un estándar temático que refleje la economía circular per se. Viendo en específico lo que es el estándar temático 301, acá estamos hablando de unos 5 indicadores que lo que van a buscar es que la empresa evalúe y reporte cómo gestiona los impactos que se relacionan con los materiales que utiliza, ¿sí? Así como también cuáles son los impactos de la organización que se genera por el uso de esos materiales. De alguna manera, lo que se trata de transparentar es cuál es la dependencia, por ejemplo, que tiene una empresa en los recursos, en el uso de los recursos naturales y en el impacto que genera en función de cuán intensivo es la extracción y la disponibilidad de esos recursos. Por el otro lado, una empresa que estuviera con una gestión más avanzada podría ver cómo está contribuyendo a la conservación también de esos residuos en función de las prácticas de circularidad que tenga. Así tenemos 3 indicadores en este apartado, donde tenemos el indicador 301.1, que lo que busca es reportar materiales utilizados con la mayor apertura posible en categorías de renovables y no renovables. El 302 ya empieza a ahondar un poco más diciendo, bueno, ¿cuáles de los insumos son utilizados? Entonces, aquí sí hay que pensar de la cantidad total, cuál es la que tiene una instancia de reciclado, pensando en una sustitución de material virgen, sea mediante una fuente interna o externa, pero no fuera un subproducto ni un material residual de la producción. El 301.3, por su parte, busca destacar lo que tiene que ver con el material de envasado que se recupera, ¿sí? Esto es por cada categoría de producto que la organización desarrolle, pero se excluye todo lo que tiene que ver con materiales o productos rechazados o retirados del mercado, incorporando de esta manera una mirada de final del ciclo útil de la vida, y siendo esto desarrollado ya sea por el fabricante, un tercero, y utilizado dentro del producto o los materiales de envasados sean utilizados por la propia organización o por terceros también. En lo que tiene que ver el estándar 306, que está más abocado a la mirada de los residuos per se, acá lo que se busca es ver cuál es la relación que existe entre los materiales y los residuos y ver dónde se está trabajando en temas de adquisición, de uso de materiales, cómo se usan dentro de una organización los materiales impacta directamente en la cantidad y calidad de los residuos que finalmente se tengan. Introduce en esta instancia lo que es el concepto de circularidad y prevención de la generación de residuos. Enfatiza todo lo que tiene que ver con generación de residuos a lo largo de la cadena de valor, donde invita, esto nuevamente ya no es un requerimiento, sino que invita al desafío, a las organizaciones a entender que su responsabilidad respecto de los residuos va más allá del final de vida útil de los productos que ponen en el mercado. Y también responsabilizarse sobre el control que es necesario realizar cuando la gestión del residuo la realiza un tercero, y cómo en realidad debes tener control sobre la operación de ese tercero, como también de la información que se gestiona y que se obtiene. De esta manera vamos a tener 5 indicadores. Los 2 primeros tienen que ver con una descripción más bien cualitativa, donde el 306.1 habla de la generación de los residuos y de los impactos significativos que se relacionan con esto, o sea, cómo entran, cómo se usan, cómo salen los materiales convertidos en residuos. Ya acá se empieza a incorporar cuestiones asociadas a la valorización y a la circularidad. En el indicador 306.2 se busca reflejar lo que tiene que ver con la gestión de los impactos significativos específicamente, donde
el indicador per se tiene un listado de iniciativas o de acciones de circularidad que podrían llevar a la prevención de generación de residuos también en la cadena de valor, que no es limitativa, claramente, pero bueno, ya es un puntapié inicial por donde una empresa que quisiera empezar a trabajar circularidad podría tener algunas ideas de desarrollo. En el caso particular del 306.2, hay que pensar que si se trabaja en temas, o sea, si hay parte de los residuos que se terceriza en su gestión, bueno, la empresa debería reportar cuáles son los controles que se están desarrollando sobre esos terceros y también cuáles son los procesos que la empresa implementa para hacer un control y una recopilación de los datos, entendiendo de la responsabilidad extendida del generador sobre ese residuo. En cuanto a los indicadores que son cuantitativos, perdonen, acá hay 3 indicadores. El primero es los residuos generados en su conjunto, diferenciados según su categorización, si son peligrosos o no peligrosos. Acá otra vez GRI invita a que si tiene información sobre sobre la generación o los volúmenes de generación de residuos a lo largo de la cadena de valor, que la empresa lo incorpore y lo reporte. En el indicador 306.4, por otro lado, hay que pensar estos 304 y 305, lo que tenemos que pensar que es el mismo indicador con 2 miradas distintas. Uno refiere a los residuos no destinados a eliminación, donde aquí hay una apertura por composición y también por práctica de valorización que se pudiera hacer, sea que estas emisiones fueran fuera o dentro de la organización, ¿sí? Por otro lado, en la mirada opuesta, el 306.5 lo que busca destacar es cuántos residuos o cuáles residuos son destinados finalmente a una eliminación en función de su composición, sea esto una incineración, un relleno, una disposición en relleno sanitario, etcétera, o la metodología que se esté implementando. Otra vez, dentro o fuera. Estos son los indicadores donde las empresas que están abordando el tema de circularidad deberían hacer foco y hacer mucho esfuerzo por tener mucha apertura y poder hacer un detalle exhaustivo de qué acciones y con qué alcance están desarrollando. En lo referente a lo que es el contexto internacional, este cuadro es simplemente no para que se asusten, en color violeta o lila están viendo GRI. GRI para este año tiene previsto estar trabajando en un eje temático de circularidad, con lo cual deberíamos tener novedades y modificaciones de los estándares asociados a residuos, se entiende, para darle un espacio de mayor importancia a lo que es economía circular. Ahora, lo que querríamos en este contexto internacional poner en la mesa para conversar son 2 cosas. Una, GRI no es el único estándar disponible para lo que es reporte. También hay estándares, otros estándares voluntarios, como podrían ser el CDP, más enfocado a lo que es carbono, como podrían ser los indicadores del Science Based Target, también enfocados a carbono. Pero también hay otros estándares más bien regulatorios, como es el CSRD en la Comunidad Económica Europea, como también está México regulando los indicadores, el reporte de sustentabilidad basado en los indicadores que la IFRS tiene emitidos desde lo que es las normas contables. Entonces, hoy hay mucha ebullición y más allá de toda esta disponibilidad de indicadores o de esquemas de reporte que hay, lo que hay que tener presente también es que en el contexto diplomático y comercial internacional, las medidas que ha tomado el presidente Trump ha impactado de alguna manera en lo que ha sido el desarrollo y el avance del CSRD en Europa, ¿sí? El CSRD como estándar de reporte o como normativa de reporte tenía más de 1.400 data points en temas ambientales, sociales y económicos. Ahora, frente a todas las medidas tomadas desde la administración americana, Europa ha decidido hacer un stop the clock. Esto quiere decir poner el pie en el freno y revisar toda esa carga legal y administrativa que ha requerido sobre todo a las empresas pequeñas y medianas, para las cuales este año esto se volvía obligatorio, y empezar a revisar, frenar por un periodo de 2 años y revisar estas cargas para ajustar.
Acá lo importante como corolario de este slide sería poder decir, bueno, ¿en qué geografía me encuentro? ¿El reporte es voluntario? Bueno, ¿qué herramienta de reporte me conviene según tenga mi vinculación con organismos de fondeo, con casa matriz? ¿O tengo un requerimiento legal que tengo que cumplir? Bueno, entonces, ¿a qué me tengo que ajustar? En todos estos mecanismos siempre tengan presente que no todos abarcan indicadores o la generación de indicadores para los distintos temas materiales que una empresa se puede enfrentar. De ahí que en general cuando algún estándar no tiene indicadores, como bien podría ser el caso de GRI, en el caso que una empresa quisiera abordar en más detalle los indicadores de lo que es circularidad, podría tomar indicadores de otras iniciativas o generar indicadores propios. Acá tener presente que en este momento hay mucha ebullición y se está trabajando mucho. GRI viene con este trabajo de largo plazo, generando un desarrollo previsto en lo que es materia de circularidad para este año. Nuevamente acá para que vean que son muchas las iniciativas y las herramientas disponibles, no obstante esto, cada una va abordando de manera más robusta lo que es la circularidad, en lo que es el largo plazo, la robustez de su sostenerse en el tiempo y en el mercado. En el caso de GRI es bastante contundente. En cuanto a los desafíos que hay por delante, bueno, de los operativos asociados a la circularidad son bien conocidos. Respecto de lo que tiene que ver con el reporting específicamente, bueno, esa informalidad que se da en ciertos circuitos a veces lleva a la dificultad de poder plasmar la información de esas corrientes que se gestionan en determinados procesos de valorización, y eso impacta en la robustez de esos datos dentro del reporte y los riesgos asociados a esa información. También hay que pensar que hoy tenemos por delante un desafío en lo que es la puesta en valor de las acciones de circularidad, sobre todo en lo vinculado con la reducción o en las emisiones evitadas, emisiones de gases de efecto invernadero específicamente. Entonces, ¿cómo plasmar lo que es los flujos de materiales circulares dentro de estos esquemas de comunicación y cómo plasmar el desarrollo o la mejora de la durabilidad en los productos per se? Entonces, desde este punto de vista, ¿qué oportunidades también tenemos en contribuir a la mitigación del cambio climático desde lo que es el trabajo desde la circularidad? No perder de vista que, bueno, la eliminación de residuos y la minimización de la contaminación finalmente se puede impactar o se puede contribuir desde lo que es la generación, la minimización de la generación de residuos, la mejora en el diseño aguas arriba de los productos, operaciones y también de los modelos de negocio, que avanzando en lo que es la circularidad de productos y materiales, no estamos solo trabajando en el uso los productos en uso, ya sea como el propio producto, como un componente o como un insumo de otro producto adicional, sino que con un reprocesamiento mínimo se está contribuyendo a conservar la energía incorporada que ya trae per se ese producto. Y finalmente, en lo que tiene que ver con la regeneración de la naturaleza, el buscar reconstruir el capital natural desde lo que son las prácticas de uso de suelo, incremento o conservación de la biodiversidad y el retorno de material biológico, entre otros temas, a la tierra, conlleva a una reducción de emisiones. Acá en este punto en particular hay algo a tener en cuenta muy importante, que es que las emisiones evitadas en general no están plasmadas en los inventarios corporativos de las empresas, por un lado. En general se toman se realizan para lo que es la toma de decisión, para investigar y mejorar el diseño de un producto, no en sí en la inclusión en los reportes de sustentabilidad. ¿Esto por qué? Porque en general cuando uno aborda lo que son las emisiones evitadas, está trabajando sobre predicciones y sobre hipótesis y no se calculan o no se genera el dato una vez realizada, como pasa así con todo el resto de la información en los reportes de sustentabilidad. Así que, siendo esto, muchas gracias a todos.
Muchísimas gracias, Natalia. Impecable presentación, buenísimo. Las preguntas las vamos a hacer al final. Hay una pregunta para Carlos, creo, si llega alguna para Natalia. Como tengo entendido que vamos a tener un poquito más de tiempo al final, las dejamos para el final, salvo que cada uno de los panelistas quiera ir respondiéndola directamente, en el chat. Ahora le vamos a dar la palabra a Cecilia Morando. Cecilia es licenciada en Gestión Ambiental y analista ecológico y técnico en contaminación y ha realizado un diplomado en Desarrollo Ambiental Regional Sustentable. Cuenta con más de 20 años de experiencia en actividades vinculadas al desarrollo sostenible y a la gestión ambiental de distintos organismos públicos y privados. Se especializa en gestión ambiental y sustentabilidad, asiste a las organizaciones en la gestión de emisiones de gases de efecto invernadero, elaboración de reportes de sustentabilidad, así como el diseño de estrategias de gestión integral de residuos sólidos. También asistió a la Dirección Nacional de Cambio Climático en el desarrollo del Inventario Nacional de Emisiones. Cecilia, el piso es tuyo, bienvenida. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. En los próximos minutos lo que voy a contar es nuestra experiencia, digamos, en la aplicación de los indicadores GRI, en lo que fue un proyecto que realizamos para analizar justamente las acciones de circularidad en la cadena de valor. Es un estudio de caso en la industria cementera que desarrollamos desde IESI Asociados y ARS aquí en Argentina. Entonces, si querés, Nati, pasar a la próxima slide. La idea de esta última presentación es mostrarles cómo la herramienta GRI, la aplicación de la herramienta GRI, nos sirve y le sirve a una organización o a una empresa como herramienta de gestión y también de diagnóstico para poder evaluar cómo es, digamos, la gestión de residuos en su cadena de valor, que es lo que propone el indicador 306.1 y 306.2, que es lo que vamos a analizar con más detalle en este último tramo de esta presentación. Entonces, el objetivo del estudio en el cual nosotros intervenimos fue justamente identificar las acciones de circularidad en esta empresa y ayudarlos a desarrollar el enfoque de gestión para poder dar respuesta a los indicadores 306.1 y 306.2 que Natalia explicó hace unos minutos, para que, principalmente como insumo para el reporte de sustentabilidad que la compañía debe emitir durante ese periodo reportado, pero también como insumo de diagnóstico para saber dónde había oportunidades de mejora o hallazgos para mejorar tanto la gestión en la cadena de valor como para conocer la trazabilidad de la información y para conocer más sobre su propia generación de residuos. La asesoría, este caso que les estoy contando, se desarrolló durante el año 2022, en el cual el estándar 306 había entrado en vigencia hacía muy poco, el 1 de enero de 2022. Y contarles un poco, bueno, este era el objetivo, ¿no? El objetivo del estudio. Entonces, ¿cuál fue la metodología de trabajo propuesta? Que nos parecía interesante contarlo porque a veces cuando nos encontramos por primera vez con el estándar, con GRI, con esta herramienta, es un poco difícil llevarlo de la teoría del estándar a la práctica de realmente utilizarlo como una herramienta de gestión y de reporte, ¿no? Pero realmente que sirva como una herramienta de gestión para mejorar continuamente el desempeño de la organización en este tema en particular, en lo que es la generación de residuos y la gestión de residuos a lo largo de la cadena de valor. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos para poder trabajar en conjunto con esta compañía, con esta organización, identificar estos puntos claves que tenían que ver con la gestión de residuos? En primer punto, nosotros trabajamos sobre identificar los puntos claves de GRI y poder transmitirlos a la organización a través de una serie de entrevistas de distintas áreas de la organización, con material que habíamos diseñado específicamente para poder relevar la información que el estándar nos proponía relevar y que queríamos transmitir a la organización para poder ir armando este rompecabezas
sobre las iniciativas de circularidad que fuimos identificando a lo largo del proyecto. Esto lo hicimos a través de este material ad hoc que preparamos para cada entrevista, con un benchmarking sectorial que nos permitió, digamos, mostrar de alguna manera gráfica o visual qué estaban haciendo otras compañías del sector relacionado con GRI, qué estaban reportando, qué estaban gestionando y qué estaban publicando en sus reportes de sustentabilidad. Por último, un requerimiento de información que lo fuimos haciendo a lo largo de todas las entrevistas de trabajo y también a través del análisis del material que fuimos recibiendo y procesando, que nos fue enviado de la compañía a partir de nuestros requerimientos. Por último, entonces, tenemos el objetivo del trabajo, la metodología de trabajo y los resultados que estábamos buscando. Nati, si querés avanzar a la próxima. Básicamente los resultados eran en un corto plazo, cortísimo plazo, generar insumos para el reporte de sustentabilidad de la organización, que tenía que ver con el enfoque de gestión y con el diagrama de flujo que nos propone el indicador 306, que fue, digamos, un requerimiento nuevo en aquel momento, demostrar gráficamente cómo es la generación de residuos a lo largo de la cadena de valor de la organización. Y después, dos resultados más que tienen que ver con el mediano y el largo plazo, el mediano y el largo plazo, que son la identificación de mejoras, oportunidades de mejora, tanto operativas como estratégicas. Esto lo vamos a ver con más detalle al final de la presentación, pero primero, si avanzamos a la próxima, Nati, vamos a ver un poco cómo fue este proceso, ¿no? Esta slide que están viendo ahora en pantalla es parte del material que habíamos preparado para trabajar en estas reuniones de relevamiento que les comentaba con la organización, con distintas áreas de la organización, no solamente con el área de medio ambiente, para poder mostrar lo que pide el indicador y cómo esto nos puede ayudar a encontrar justamente los impactos significativos asociados con la generación de residuos en la cadena de valor. Entonces planteamos, en primer lugar, un flujo en donde podemos ver las actividades corriente arriba, las actividades propias y las actividades corriente abajo de nuestra cadena de valor, para poder recolectar información asociada a la generación de residuos, aguas arriba y aguas abajo. Pero es interesante, digamos, reconocer que el indicador no solo se limita, digamos, a lo que es la descripción de políticas y procedimientos internos, asociados, por ejemplo, con un sistema de gestión ambiental que tiene que ver con los procedimientos de gestión de residuos, sino que lo que nos pide, lo que nos propone el estándar es analizar la cadena de valor e identificar las corrientes de residuos generadas en los proveedores de insumos y en los consumidores, y reconocer aquellas que puedan tener un impacto significativo. Luego vamos a volver, Nati, si querés avanzar a la próxima, vamos a volver sobre esto de impacto significativo, qué significa y lo interesante del resultado que fue tratarlo en este proyecto. Lo que nos propone el indicador 306.1 es mostrar a través de un diagrama de flujo cómo estos residuos se producen en la cadena de valor. Y se limita no solamente a reconocer los impactos actuales, sino también a reconocer los impactos potenciales que pueden generarse aguas arriba y aguas abajo de nuestras actividades. Como les contaba, este proyecto lo llevamos adelante en una empresa cementera, de la industria cementera, entonces lo que vemos es, y a lo largo de la presentación vamos a ir viendo la cadena de valor asociado a la industria cementera, pero obviamente el estándar nos propone ajustar esta cadena de valor a la actividad que estemos analizando. Y en cada una de estas actividades reconocer la generación de residuos en cada etapa de ingreso de materiales en las actividades propias y en los outputs, en el producto generado. Pasamos a la próxima, Nati. Bien, acá queríamos volver con lo que es, ¿qué es un impacto significativo? ¿No? El estándar GRI no determina o no especifica qué es un impacto significativo, ¿no? Entonces, ¿cómo una organización identifica si ese impacto es significativo o no? ¿Cuáles son las herramientas que tiene para identificar si un impacto es significativo o no?
Generalmente vamos a ir hacia la matriz de impacto dentro de un sistema de gestión ambiental, y vamos a ver que en ese sistema de gestión ambiental o en esa matriz de impacto están determinadas las metodologías por las cuales una organización determina si un impacto es significativo o no. Entonces, lo que nos propone el estándar es aplicar esos criterios que utilizamos para evaluar las actividades que están dentro de nuestra organización, o sea, bajo nuestro control operativo dentro de la organización, ampliar esa metodología de evaluación hacia la cadena de valor aguas arriba y aguas abajo. Pero en toda la generación de residuos, no, en aquellos residuos que son relevantes para el sector y para la actividad, excluyendo lo que es la compra de residuos utilizado como materia prima. Avanzamos hacia el próximo, Nati, por favor. Bien, entonces esta es una captura de pantalla de un material que formaba parte del draft, del borrador, del indicador 306, que es un ejemplo sobre la industria del cobre. Entonces acá podemos ver cómo nos propone el estándar que podemos mostrar, bueno, las propias actividades de la organización y la generación de residuos asociado con el input de materiales y la generación de residuos asociado con los outputs de productos, ¿no? En el consumo final y cómo estos flujos son tratados o valorizados a través de diferentes métodos de tratamiento. Entonces, esto mismo, si querés avanzar a la próxima, Nati, por favor, fue lo que teníamos que generar, digamos, como resultado de nuestra consultoría, de nuestro trabajo, poder ir uniendo esas partes del rompecabezas, escuchando a través de las reuniones que tuvimos y del diagnóstico realizado, poder generar este diagrama que nos permita ver, bueno, todas las actividades propias asociadas con la producción de cemento, las actividades aguas arriba y aguas abajo asociadas con la generación de residuos. Este es un ejemplo, como lo presentamos en una de las reuniones que tuvimos, y finalmente, el próximo slide, Nati, por favor, es el resultado de, bueno, del benchmark, ¿no? Cuando íbamos teniendo estas reuniones y avanzando en lo que era la explicación de, bueno, esto es lo que requiere GRI, por esto estamos preguntando tal o cual cosa, esta es la importancia de contar con tal o cual información, poder mostrar qué hacen otras compañías del mismo sector es muy interesante para poder, bueno, no solamente mostrar visualmente, sino también hacerse una idea de hacia dónde vamos, ¿no? ¿Qué queremos mostrar? Entonces, este es un ejemplo de cómo estaba en un reporte de sustentabilidad de una de las compañías del sector, cómo mostraban la sostenibilidad en cada una de las etapas de la cadena de valor, no solamente asociado, en este caso, con acciones de sustentabilidad, pero el indicador 301 propone lo mismo a nivel de impacto de residuos. Pasamos al próximo para ver otro ejemplo, Nati. Esto es en otra industria, en otro reporte de sustentabilidad del mismo sector, en donde utiliza un diagrama o un diagrama de flujo, una cadena, para poder mostrar también, en este caso, emisiones de gases de efecto invernadero, pero lo mismo propone el estándar asociado a la generación de residuos. Pasamos al próximo, Nati. Finalmente, lo que logramos es, a través de todo el requerimiento de información, del análisis de información, de las distintas entrevistas cross-company que tuvimos con el cliente, y un ida y vuelta, pudimos analizar toda la cadena, digamos, de valor, analizar las actividades propias, la generación de residuos en las actividades propias, las distintas corrientes de residuos y cómo serán sus flujos de circularidad y de reciclado y de tratamiento, y también la misma visión para lo que es aguas abajo en toda la cadena de aprovisionamiento de materias primas, los inputs de materiales, y lo mismo aguas abajo en lo que es la generación de producto y de residuos. Lo que es interesante ver en este flujo, que fue justamente muy interesante en el trabajo con la empresa, fue analizar hasta dónde se tenía control sobre los residuos y los materiales, y dónde era el punto de perder la trazabilidad, ¿no? Hasta dónde la organización tenía información y podía conocer sobre la gestión de los residuos, y a partir de qué eslabón de esa cadena ya perdía control
sobre esa gestión porque ya perdía la trazabilidad y no tenía información, que son las líneas que vemos en rojo, ¿no? En este caso en particular, asociado a lo que es toda la generación de residuos después del uso por el usuario final, en particular con lo que tiene que ver con las bolsas de papel craft. Pasamos a la próxima, Nati. Bien, entonces, hasta ahí lo que tiene que ver con el indicador 306.1, pero va de la mano con el 306.2, como les contaba al principio, la idea era generar información y los enfoques de gestión de ambos indicadores. El 306.2 está específicamente relacionado con las acciones de circularidad. En el primer punto es específicamente acciones de circularidad que prevengan la generación de residuos en la organización y en la cadena de valor. Y el punto B y C tiene que ver con cómo la organización controla y gestiona la tercerización, o sea, la gestión de residuos por parte de terceros, y cómo monitorea y recolecta esa información, o sea, qué tan trazable es esa información. Pasamos al próximo, Nati. Como resumen, tenemos los puntos claves del indicador 306.2, que es el que específicamente aborda el tema de circularidad y colaboración con la cadena de valor, tanto en lo que tiene que ver con la materia prima y con el diseño de los productos, en diseñar productos más eficientes, más duraderos, y también con lo que tiene que ver con los procedimientos de compras sostenibles. Y como les decía recién, el control de la organización sobre los residuos, sobre la gestión de residuos realizada por terceros, y la recolección y el monitoreo de esa información. Pasamos a la siguiente, Nati. Bien, esto también son capturas de pantalla de cómo otras organizaciones, a través de sus reportes de sustentabilidad, otras empresas del sector, comunican sus estrategias de circularidad, ¿no? Y sus objetivos de circularidad. Entonces servían como disparadores justamente para relevar información sobre si la estrategia de circularidad estaba, o las acciones, la economía circular, estaba integrada a la empresa como una estrategia de circularidad. Y si existía una estrategia de circularidad, entonces, esta estrategia se manifestaba en objetivos cuantitativos, en planes de acción concretos. Nuestro objetivo era justamente identificar si se trataba de acciones de circularidad, quizás dispersos o individuales, o estaban todos dentro de un mismo paraguas de circularidad estratégico de la compañía, ¿no? Para poder ir uniendo ese rompecabezas. Pasamos a la próxima, Nati, por favor. Bien, algo muy importante que tiene que ver con la circularidad y sobre todo en la industria del cemento es la simbiosis industrial. Entonces, en ese sentido, profundizar sobre el conocimiento de la misma empresa, sobre cómo reconocen y evalúan estas potenciales simbiosis industriales que se pueden implementar entre empresas para poder aumentar la circularidad, cómo se pueden justamente conectar con otras industrias para aumentar esa circularidad, si hay un área de negocios encargada específicamente de esto dentro de la organización, cómo se estudian justamente las oportunidades y cómo se investigan las perspectivas a futuro de materias primas disponibles en la región. Todas preguntas disparadoras que tuvieron su respuesta por parte de la organización y que de alguna manera nos permitió analizar esa información, diagnosticar esa información con lo que nos proponía el indicador GRI para poder transformar eso en justamente el análisis del enfoque de gestión para el reporte de sustentabilidad e identificar las oportunidades de mejora que vamos a ver ahora en estas últimas slides. Bien, también el benchmark, esto que tiene que ver con el criterio de diseño de producto, o sea, qué criterios se tienen en cuenta en la etapa de diseño de producto para disminuir los impactos durante la vida, los residuos y el impacto del producto durante la vida útil, y en particular lo que tiene que ver con la industria del cemento que estamos analizando, la recuperación y reutilización de los residuos de la construcción y la demolición. Pasamos a la próxima, Nati, por favor. Esto lo nombró Natalia como parte del indicador 306.1 y 2,
que nos propone GRI mostrar la relación entre el consumo de materiales, la generación de residuos y la producción, ¿no? Entonces, entender cuantitativamente, pero también desde el enfoque de gestión, desde el enfoque cualitativo, cómo es la relación entre insumos, residuos y productos. En la próxima, Nati, por favor. Bien, entonces ya en el tramo final de esta presentación, un poco sobre los resultados, ¿no? Como les comentaba al principio, el resultado más de corto plazo era generar los insumos para el reporte de sustentabilidad, pero el resultado a mediano y largo plazo era identificar estas oportunidades o mejoras de índole operativas y estratégicas que pudimos identificar a través de utilizar a GRI como herramienta de gestión, como herramienta que nos permite, bueno, nos da herramientas para poder analizar, diagnosticar y tomar acciones para poder mejorar continuamente. Entonces, las oportunidades de índole operativas básicamente se referían a identificar mejoras o modificaciones o ampliaciones en los procedimientos internos de la empresa, de la organización, que estaban asociados básicamente con poder evaluar y monitorear los impactos de los residuos en la cadena de valor, ¿sí? Alineados específicamente con el indicador 306. Vamos a ver ahora algunos ejemplos en el próximo slide. Mientras que los aspectos vinculados con los más estratégicos tenían que ver con aspectos más a largo plazo. Estos ejemplos que les decía recién, que son muy concretos vinculados con aspectos de índole operativa, tienen que ver, por ejemplo, con la necesidad de desarrollar procedimientos para el seguimiento de la gestión de residuos de proveedores y contratistas. O, por ejemplo, con la necesidad de ampliar los límites del sistema de gestión ambiental de la organización para poder evaluar la significancia de los impactos en la cadena de valor, de los impactos de los residuos en la cadena de valor. Para eso se identificó que la matriz de evaluación de aspectos ambientales necesitaba ser ampliada más allá de los límites organizacionales de la compañía hacia su cadena de valor. Y, por ejemplo, la incorporación de cláusulas en los contratos de compra existentes y futuros con distintos proveedores, que tenía que ver con la incorporación, por ejemplo, de requisitos de materiales reciclados dentro de las bolsas de papel craft o de otros proveedores de insumos, inclusive que se identificaron como oportunidades para poder incorporar en las cláusulas de los contratos existentes y futuros. Y por último, los aspectos más estratégicos, digamos, vinculados con la circularidad, se hizo una identificación de estos aspectos y una priorización en función de un análisis de nivel de esfuerzo interno y también del horizonte temporal, si se trataba de medidas de corto, mediano o largo plazo, pero también muy importante bajo, digamos, el concepto de mejora continua, ¿sí? De poder plantearse objetivos, de poder medir y de poder mejorar continuamente y volver a plantearse objetivos cada vez más desafiantes y poder utilizar GRI, estos indicadores u otros, como herramienta para poder monitorear este progreso. Entonces creo que esta fue la última, si no me equivoco. Bien. Bueno, espero que les haya sido interesante y gracias por la oportunidad. Muchísimas gracias, Cecilia. Excelente presentación, la de ambas, sumamente didáctica y abarcativa, así que creo que ha sido de gran utilidad para todos los panelistas. Carlos se tiene que ir, así que creo que había una única pregunta para él pendiente antes de que se vaya. Dice, Carlos, ¿cuál es el país que más está cumpliendo con el modelo de economía circular? Respuesta más que compleja, pero a ver. Marcelo, tenemos tiempo para otra presentación, como unos 45 minutos. No, muchas gracias por la pregunta. Sí, es siempre algo que podríamos mirar si hay un país que está liderando esta agenda, pero yo considero que no.
de acuerdo con los informes que tenemos hoy disponibles, no tenemos como un país que sea un modelo de realmente economía circular. Por ejemplo, si miramos un otro informe de las Naciones Unidas, que es el Outlook de recursos globales, lo que vemos es justamente que estamos fallando en este uso más sostenible de los recursos naturales y no regenerando estos recursos. Y en este informe, las Naciones Unidas muestran que los países más ricos están utilizando 6 veces más recursos y generando 10 veces más los impactos climáticos que los países de baja generación de renta. Si miramos un otro punto que es justamente un estudio que una organización que se llama Global Footprint Network que nos presenta que es el día de agotamiento de la tierra, vemos también que los países están fallando mucho y a cada año el día de este agotamiento del uso de recursos naturales está más temprano. Y por fin, en un otro informe que considero muy interesante, que es el Global Circularity Report, que también es anual, lo que vemos es una comparación entre años que está reduciendo la economía en términos de uso de recursos secundarios. Entonces, por ejemplo, en 2018 teníamos como el mundo utilizando como un 9% de recursos secundarios y en el 2023 un 7%. Entonces, lo que tuvimos fue una disminución de esto uso de materiales secundarios. Mucho se habla de economía circular, pero en la práctica tenemos muy poco. Para no dejar la pregunta sin respuesta, Marcelo, yo mencionaría que Holanda es un ejemplo de cómo la economía circular se puede poner en marcha y avanzar. Hay todo un informe del país y de organizaciones allá. Después puedo enviar por correo los accesos en la web, pero sería un ejemplo que se puede servir de inspiración para los demás países. Les agradezco muchísimo de nuevo la atención y estamos a disposición y espero Los, vernos en breve. Muchas los gracias. agradecimos somos nosotros, Carlos. Gracias. Ya podés ir a tus otras ocupaciones. Gracias, ¿eh? Y queda una pregunta para Natalia. Dice, ¿qué experiencias de países existen que hayan generado normativa pública, leyes, decretos, etcétera, para obligar a usar estos índices a las industrias? A ver, empezando Europa, empezando como comunidad, tiene su estándar. México creo que el lanzamiento ha sido a principios de este año. Brasil entiendo que también tiene. Reino Unido, Australia, hay que verlo las geografías. O sea, hay muchos países que tienen. Pensemos que en el caso de Europa estamos abordando una región que tiene muchos países. Pero hay muchos proyectos en desarrollo, incluso Argentina tiene su proyecto en desarrollo que no viene avanzando mucho, pero bueno, está también ahí. Pero como geografías hay muchas, todas no las quiero asegurar, pues seguramente se me escape alguna, pero son muchas las que tienen hoy marco legal aplicable. Natalia, perdón, Cecilia, te hago una voz, si no, cualquier cosa la podés contestar vos también, Natalia. Dice, para el caso de Chile, ¿qué herramienta de reporte aconsejarían usar? Si querés, la respondo yo. Ahí lo Claro. principal sería ver la empresa. Si tiene algún compromiso internacional con un organismo de fondeo, por ejemplo, si tiene una casa matriz, si pertenece a un grupo accionario, o sea, si tiene un accionista principal, dónde está localizado. Y en función de eso, lo primero va a ser ver si no hay un requerimiento legal. Entiendo que Chile todavía no tiene el marco legal en esto.
Si ese fuera el caso, lo que habría que hacer en una segunda instancia es ver si algún grupo de interés sobre la empresa tiene algún requerimiento específico al cual debería alinear su información. Y si no lo tuviera, la herramienta mayormente utilizada y la más, podemos decir, la que las empresas se alinean más fácilmente es Global Reporting Initiative. Bien, última pregunta para honrar los tiempos de la presentación. Dice, ¿estos informes de sostenibilidad deben ser validados por empresas terceras o terceras empresas para tener validez? Una especie de auditoría, entiendo. La certificación independiente de la información contenida en el reporte depende de, primero, si uno quiere tener un tilde adicional en lo que es, digamos, un porotito adicional en lo que es GRI. La otra opción es que se lo requieran otra vez. Si la empresa cotiza en bolsa, seguramente necesite que esa información esté respaldada por un tercero independiente. Y después es la necesidad que vea la empresa sobre contar con esta firma o esta cuota adicional de transparencia y de calidad, que hable de la calidad de la información. No todas las empresas hacen una certificación independiente, salvo que tengan algún requerimiento específico al respecto. Excelente, muchísimas gracias nuevamente tanto a Cecilia como a Natalia, a Carlos ya le hemos agradecido. Agradezco también a Marco Bravo, a Lucía Barcia, a Tilio Sabino por estar presente y en este acto damos finalizada esta webinar, así que los esperamos para las próximas webinars que serán oportunamente anunciadas y esperamos contar con su presencia. Muchísimas gracias a todos, que tengan buenas tardes. Adiós. Gracias a todos, gracias. Gracias, muchas gracias.